Es sumamente importante entender la transición que la Iglesia de Jesucristo ha estado experimentando desde un gobierno presencial en todas estas décadas y años que nos han precedido. Cuando Dios empezó a revelar, mi amado hermano, todo lo que se está hablando hoy en día en el siglo XXI y terminando el siglo XX en cuanto a la transición al gobierno apostólico, a los 5 ministerios, según Efesios capítulo número 5 y 4 específicamente hablaron de gobierno pastoral a gobierno apostólico. Se empezó a trabajar muchos estos temas. Yo quiero que usted se centre en las escrituras y en la palabra de esta mañana para que pueda tomar todo lo que Dios tiene para usted. Empezaron a hablar acerca del gobierno pastoral, el gobierno apostólico, pero pasado el tiempo uno se sienta a meditar en esta época profética que vivimos en el Señor y nos damos cuenta como una generación emergente del siglo XXI que esas palabras quizás no eran las correctas. ¿Por qué? Porque esas palabras, sin querer, sin ser la intención del corazón de grandes hombres de Dios, pues ofendían sin necesidad y muchas veces fue mal interpretada al punto que una verdad escritural de parte de Dios revelada para nosotros transicionarnos en este tiempo empezó a diluirse a tal punto que muchas personas hoy no quieren escuchar acerca de una palabra que suene a lo apostólico, acerca de prosperidad, acerca de finanzas. Todas estas grandes verdades que Dios trajo, reveló, redescubrió, redefinió, reformó en este tiempo, pero como hubieron personas por falta quizás de conocimiento y entendimiento, no porque hayan tenido un mal corazón, empezaron a diluir la palabra revelacional que Dios estaba dando y sin necesidad empezó a ser malinterpretado lo que Dios estaba trayendo. ¿Esto qué hizo? Que la misma palabra revelacional se autoprotegiera, se recogiera. ¿Para qué? Para tratar de esperar a una nueva generación que se levantara fresca y libre de todos pensamientos y estructuras religiosas para alumbrar con una claridad y una veracidad poderosa lo que Dios quiere para este tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Era como que a veces el ministerio del pastor por mucho tiempo empezó a verse como, o el don de pastor, como que estaba por debajo de otros. Entonces usted encontró y empezó a ver a pastores quizás un tanto desesperados para ser apóstol, o que se autonombraron apóstol, ya que para ellos ser apóstol era ser mayor que ser un pastor. Y entonces empezaron a tratar los 5 ministerios como una jerarquía, cuando no es en función de jerarquía lo que Dios estableció, sino en función, diga conmigo, de diseño. Diga fuerte, diseño. Toque al que tenga a su lado y dígale diseño. Pero cuando nosotros empezamos a entender todas estas verdades, empezamos a madurar, empezamos a crecer en el Espíritu, empezamos a dejar, como nos compartía el apóstol Tommy Moy hace 2 semanas, empezamos a dejar la etapa de niños, empezamos a madurar esas cosas que quizás vinieron en un tiempo a nuestras vidas, y empezamos a cambiar nuestro vocabulario, empezamos a redefinir lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y cuando nos dimos cuenta a la final, tampoco significaba o significa que alguien deje de ser pastor para que sea apóstol, sino que era más bien que la verdad venía para examinarla, extraer la esencia e inmediatamente hacer los cambios necesarios que Dios estaba indicando para ese entonces. Y de igual manera Dios indica en este tiempo para nosotros. Diga fuerte y audiblemente conmigo: cambios necesarios. ¿Qué es lo que trato de decirle con esto? Que Dios nos está llevando en este tiempo, amada iglesia, de un gobierno presencial, de un gobierno enfermizo con las personas, a un gobierno netamente espiritual, a un gobierno a donde todo va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque estaremos gobernados completamente por Dios y por su Santo Espíritu. Esto quiere decir que no vamos a necesitar la policía secreta dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones, donde día a día hay personas investigándole la vida y el estado de cada uno de aquellos que se congregan allí. Ahora, ¿por qué no vamos a hacer eso? Porque el Espíritu Santo en este tiempo es el que nos guiará. Diga fuerte conmigo: nos guiará. Mueva su mano y diga: Él me guiará a toda verdad.
al mismo destino que Dios ha establecido en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le alegra eso o no le alegra, pero si es el mismo Espíritu que a usted y a mí nos guía, todos llegaremos al mismo destino. La pregunta es, ¿por qué Felipe fue llevado a Samaria? Y tenga en cuenta que él entró en una dimensión espiritual al que no entraron ni siquiera los 11 apóstoles del Cordero. ¿Y eso por qué? Eso es debido a que ya Felipe había roto un límite. Felipe había quebrado un techo que estaba sobre su vida. Felipe ya no estaba en Jerusalén como los 11 apóstoles. Felipe ya se encontraba en Samaria. Usted no sé si puede ver eso conmigo. Cuando usted empieza a examinar esto, se da cuenta que ningún presbiterio apostólico ungió a Felipe para enviarlo a Samaria. Ningún presbiterio apostólico ungió a Felipe para que fuera a predicarle al eunuco. Lo que pasa es que él había dimensionado su vida en el espíritu y había roto sus propios límites. Y aquí quiero que me preste bastante atención. Usted no pertenece a una estructura religiosa establecida por un hombre que decide hasta dónde llega y hacia dónde va tu ministerio. ¿Por qué? Porque cuando usted rompe sus propios límites, usted queda absolutamente bajo el gobierno poderoso del Espíritu de Dios. Y sin ningún obispo, sin ningún apóstol y sin ningún pastor, sin ninguna organización te ve, no importa, porque Dios te va a transportar a otra dimensión de vida en el propósito que ha destinado para ti. ¿Por qué de esto? Porque la actitud de romper los límites no es algo, oiga esto por favor, que es clave. La actitud de romper tus límites no es algo que te condiciona a la gente que te rodea, no es algo que te condiciona un pastor, un líder, un evangelista, tus amigos o tu familia. Oiga, la actitud de romper los límites no es algo que te condiciona a la gente que te rodea, sino la revelación de Dios que está en ti. Es la revelación misma de Dios que está en ti, que establece y condiciona tus propios límites. Quiere decir hasta dónde usted puede llegar, hasta dónde usted tiene esa correa amarrada, hasta dónde usted puede dar el siguiente paso. Los 11 apóstoles me los imagino preocupados, diciendo y preguntándose entre ellos: ¿qué pasará en Samaria? Nosotros estamos en Jerusalén, en la tierra de la salvación, pero ¿qué sucederá en Samaria? Y no tuvieron que hacer ninguna otra cosa cuando empezaron a oír y a ver lo que sucedía en Samaria, que reconocer que el Espíritu Santo estaba con Felipe. Imagínese usted. El Espíritu de Dios estaba con Felipe y ellos empezaron a decir: definitivamente el Espíritu de Dios está con este hombre. Los 11 deben de haberse preguntado: pero ¿cómo puede ser? Como cualquier ministro y apóstol, imagínese que caminó con el Cordero. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo haga cosas en la vida de una persona sin ni siquiera avisarnos a nosotros que somos los apóstoles del Cordero? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda empezar a desarrollar un ministerio en la vida de alguien sin ni siquiera indicárnoslo a nosotros? ¿Y eso es para qué? Para que ellos pudieran entender el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El Espíritu Santo, mi amada iglesia, puede hacer cosas sin que usted se entere. El Espíritu Santo estará trabajando en tu familia, en tu empresa, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, sin que tú te enteres. Tú no te tienes que enterar de todo lo que el Espíritu Santo haga. Usted lo que tiene que decir muchas veces es: Señor, aunque no entiendo lo que está sucediendo y está pasando, sé que eres tú y sigo creyendo, porque veré la gloria manifestada en lo que tú estás demandando en mi tiempo y mi vida. Vamos, apláudele fuerte al Rey, vamos. Gracias, Señor. Ahora usted puede pasarse toda la vida preguntándose por qué el Espíritu Santo hace ciertas cosas en algunas personas, o usted puede dejarse llevar por el Espíritu y por la palabra y prepararse para todo lo que ha de venir a tu vida en el Señor. Mueva su mano al cielo, muévala por favor y diga: yo iré hasta lo último en lo que Dios ha destinado para mi vida. Toca a 3 personas y dile: yo iré hasta lo último. No sé tú, yo iré hasta lo último. Señores, yo siento, veo, percibo, recibo de Dios que Él ha estado durante todo el 2011 rompiendo los límites de tus vidas, aún de las personas que quizás apenas se incorporan a esta congregación. Dios ha estado volteando las paredes de tu casa. Oiga, y entonces el mensaje es muy claro de parte de Dios en este tiempo, y es: sal de la estrechez mental en la cual te has encontrado por mucho tiempo y empieza y entra por el Espíritu a
te ha impartido. Empieza a pensar en los campos, empieza a pensar sin límites. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer en este tiempo es mucho más grande de lo que tú has logrado ver hasta ahora. Hay demasiada gente, óyeme esto, mi iglesia, hay demasiada gente que ha edificado tu forma de pensar. Hay demasiada gente que ha colocado ladrillos muy fuertes en tu mente. Hay demasiadas personas que han establecido tu manera en la cual tú piensas hoy en día. Quizás fue un pastor, quizás fue un líder, tu propia familia en la cual tú te criaste, los padres que tuviste, los tíos con quien anduviste, los amigos y los colegas en el trabajo, en el instituto, en la universidad, con las personas con las que hemos andado en nuestra vida, sin nosotros darnos cuenta, han colocado ladrillos en nuestra manera de pensar. Entonces, claro, llegamos a una época poderosa del Espíritu como la que estamos viviendo, y en tu mente hay murallas, en tu mente hay fortalezas que no nacieron de un día para otro, sino de personas que fueron pasando por tu vida, colocando ladrillos en la manera en la cual nosotros pensamos. Por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 2 te dice, empieza a renovar tu entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a tu vida. En otras palabras, el Señor viene y te dice, las armas que yo te he entregado son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cuáles fortalezas está hablando allí el escritor? No son las fortalezas que hay afuera, sino las fortalezas mentales que la gente empezó a establecer en tu vida por muchos años, por muchas décadas. Te está diciendo, oiga, las armas que te he entregado, las palabras que te he dado son tan poderosas que pueden destruir cualquier fortaleza, cualquier muro de pensamiento que se ha constituido en tu mente, para que tú puedas comprender la voluntad de tu Dios para este año, para el 2012, para esta década poderosa que es buena, agradable y perfecta en todo lo que estás haciendo. Vamos a aplaudirle fuerte al Rey de Gloria. Toca al que tiene a su lado y dile, así entonces prepárate, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque antes que se vaya el 2011, quedan quizás unos pocos días para que se vaya, usted ya estará, lo creo por el Espíritu, en otra dimensión de su vida. Usted en el 2012 no va a entrar como entró quizás en el 2010 al 2011. Al 2012 usted va a entrar en otra dimensión en su vida. Usted va a entrar viendo otras cosas, usted va a entrar pensando otras cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está y va a producir eso en tu vida. Va a venir expansión en todo lo que tú has estado desarrollando y haciendo durante todo este año. Quizás arrancaste proyectos poderosos, familias, hijos, etcétera, pero en el 2012 vendrá expansión en todo lo que has estado desarrollando. Y esto, que quede claro, no es una expresión de deseo de algún pastor que está dándole una palabra motivacional para que usted se alegre. No, esto es lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy en día dentro del cuerpo de su Hijo Jesucristo.